entonces la ficha corresponde a función exponencial. Ya hemos visto otro tipo de funciones que son la función lineal o función cuadrática. Vamos a ver. Entonces la lineal era de la forma que tenía y es igual a 2x más 1. La cosa, o sea, podía venir sin esto, o podía que viniera aquí un 1 imaginario, de varias formas, nada más que venía la x sola, o con un número multiplicando. Después estaba la cuadrática, que podía ser y igual a x a la 2 más 2x menos 3. Era cuadrática porque tenía un exponente aquí al cuadrado. Ahora vamos a ver lo que se llama función exponencial. ¿Por qué se llama función exponencial? Vamos a ver la definición. Entonces dice que la función exponencial de base a se denota de la siguiente forma. F de x es igual a elevado a la x con f de dominio r en r más, y además a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Entonces, exponencial viene de exponente. Entonces, tenemos que recordar las potencias. Si yo tengo un número 2 elevado a la 3, entonces este número grande se llama la base, y el chiquitito que está arriba es el exponente. La función exponencial se caracteriza porque la x o la variable está en el exponente. Ahora, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver. Lo primero es cómo se define la función. Entonces, esto lo que significa es que la función f es el nombre, digamos, puede ser f, puede ser g, h, z, lo que sea, va de dominio en el conjunto de los números reales. Ese es el dominio. Al conjunto de los números reales positivos, R+. Entonces eso se llama codominio. No sé por qué me hace esa raya. Entonces, ¿cuáles eran los números reales? Los números reales son todos los números que ustedes conocen hasta el momento. Cualquiera. Entonces va de R, que son todos los números que ustedes conocen, al conjunto de R+, que son todos los números positivos que ustedes conocen. Aquí no agrega ni el 0 ni los negativos en R+. Ahora, ¿qué significa esto? Dice que la A mayor que 0, significa que la A tiene que ser positiva. ¿Qué es la A? Vemos aquí que es la base de el criterio de la función. Y además la A es diferente de 1. Entonces tiene que cumplir dos condiciones. No puede ser 0 ni negativa, y además no puede ser 1. Tiene que ser un número positivo diferente de 1. Ahora vamos a ver el dibujo de esa función, que vamos a tener dos casos. Este es el primer caso, este en rojo que está acá, que es una función creciente. Y está el otro caso, este en verde, que es la función decreciente. Entonces, si recordamos, la función lineal era una línea, y ahora como pasar una línea acá, una línea recta, por eso se llama función lineal. La función cuadrática era una curva, pero era como una U. Así que baja y sube, o podía subir y después bajar. La función exponencial o va subiendo o va bajando. Entonces, dice que de acuerdo con el valor de la base, o sea, el valor de esta, la función exponencial después se puede clasificar en dos casos, que en este caso es creciente, la roja, y decreciente, la verde. Entonces en la ficha vienen varias características acá. Vamos a ver de dónde salen esas características. Para que sea creciente tiene que cumplir esta característica obligatoriamente. ¿Qué significa? Que sea mayor que 1. Un número cualquiera mayor que 1. Entonces puede ser 2, 3, 10, 1 millón, el que sea. O 1,1, 1,2, 1,3. Cualquiera que sea mayor que 1. Entonces siempre que la base tenga un número mayor que 1 es creciente. Entonces le puedo decir así, f de x igual a 3x, 3 elevado a la x. Entonces ese número es mayor que 1, significa que esta función, aunque yo no sepa la gráfica o no sé cómo, exactamente cómo es, sé que es creciente. Si vemos la que está a la par, la otra estrictamente decreciente cambia un poco, que dice 0 menor que a menor que 1. Eso es lo que significa que cuando la base tiene un número, o es un número que está entre 0 y 1,
No puede ser ni 0 ni 1. Tiene que ser un número que está en medio de los dos. 0, lo que sea. Entonces la función es decreciente. Esa es la primera característica y es como la más importante. Saber cuando la función de una vez nos dan el criterio y ya sabe usted, es creciente o es decreciente. Y el dibujo siempre va a ser muy parecido a estos. Ahora, la segunda característica dice que la función f de x, bueno, creo que este paréntesis de aquí está un poco extraño. Debería decir así como viene aquí arriba. F 2 puntos de R en R+. Fue que me equivoqué y se me olvidó corregirlo. Igual acá. Entonces ya sabemos que lo primero que venga acá es el dominio. Entonces ven que la tercera característica dice que el dominio es R. Ahora, en las dos pasa igual, porque el dominio es el mismo para las dos. ¿Qué significa que el dominio sea R? Entonces tenemos que recordar que el dominio se representa en el eje X. Vamos a ver cómo lo represento aquí. Entonces, si yo quiero saber el dominio de una función, tengo que buscar el eje X, o si quiero representarlo más bien. Entonces siempre tengo que buscar este eje, o sea, casi no se ve. Entonces, si el dominio es R, significa que en el eje X, que es este de acá, viene desde menos infinito, que está aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo más chiquitito. De menos infinito hasta más infinito. Ese es el dominio. Si el dominio les dijera a ustedes, digamos, que va desde 0 a más infinito, entonces obviamente la gráfica empezaría aquí y va hasta más infinito. Si viene de menos infinito hasta 1, digamos, entonces vendría desde acá y terminaría aquí en el 1 de la X. Entonces cuando vean el dominio, el eje Y no existe, o sea, o no hay que tomarlo en cuenta, solamente el eje X. Entonces, si ustedes le dicen que el dominio es de 3 a 5, entonces digamos que por aquí está de 3 a 5. Ese sería el dominio de la función, nada más. Habrá veces en las que venga R, que es más sencillo, entonces si viene de esta forma es más sencillo. Ya usted sabe que es todo el eje. Habrá veces en las que viene partido. Entonces hay que ver, depende del caso. Ahora, el ámbito o rango es al contrario. Esa va en el eje Y. Entonces, con el dominio en el eje X. El ámbito o rango en el eje Y. ¿Qué es el ámbito o rango? ¿Dónde existe la función en el eje Y? Ahora, si ustedes ven la función, está aquí, esta flechita empieza más o menos en el eje Y aquí. Y como va subiendo, entonces el ámbito va creciendo, va creciendo, va creciendo y sigue hacia arriba hasta más infinito en este caso. Entonces, vamos a ver que el ámbito pareciera que empieza en 0, pero no es cierto. Vamos a ver que por qué no empieza en 0. Ya les voy a mostrar por qué. Esta flechita, aunque parece que va a tocar el eje X, que lo va a traspasar en algún momento, nunca lo llega a tocar. Entonces el ámbito sería desde el 0, un puntito más arriba del 0, hasta más infinito. Siempre y cuando el dominio sea R. Entonces, ¿qué significa R+? R+ es el conjunto que va desde 0 hasta más infinito, que fue lo que les acabo de decir acá, que empieza, si aquí está el 0, entonces empieza un puntito arriba del 0. No toma en cuenta el 0, por eso se pone el corchete abierto. Entonces, siempre que tengan dominio R, el ámbito va a ser R+. Si el dominio no es R, el ámbito cambia. Ahora vamos a ver cómo cambia. Entonces ven que las características aquí es lo mismo, en la decreciente es igual, dominio es R y el rango es R+. Las funciones son biyectivas, esos términos no los hemos visto hasta ahora, por falta de tiempo, en otras funciones. Entonces nada más es como de memoria, saber que la función es biyectiva y es continua.
Continuo es más fácil de ver porque simplemente ver que la línea roja o verde, ven que no tiene ningún salto. Si estuviera en blanco una parte, digamos un brinquito, entonces ya no sería continua, pero en este caso sí lo es. Ahora vamos a ver una parte importante que se llama asíntotas. Dice que es asintótica al eje X por la izquierda y la decreciente es asintótica al eje X pero por la derecha. Entonces, ¿qué significa asintótica? Lo que les estaba diciendo antes, que esta flechita, aunque parece que va a tocar el eje X, nunca llega a tocarlo. Vamos a verlo en este programa, que aquí tengo la función 2 elevado a la X. La función es creciente porque vean que el 2 es mayor que 1. Entonces es creciente. Según esta gráfica podemos ver aquí como que la línea verde está ya sobre el eje. Pero si yo la acerco mucho, mucho, en algún momento se llega a notar que no está tocando el eje. Entonces vean todo lo que yo tuve que acercarla para darme cuenta de que no tocó el eje X, o no ha tocado el eje X. Y así puedo seguir infinitamente hacia la izquierda. Y puedo seguir haciendo la gráfica cada vez más grande y darme cuenta que nunca va a pasar por el eje X. Esta es como una ilusión visual acá. Por el tamaño obviamente en la escala que estoy trabajando. Entonces eso significa asintótica, que se acerca infinitamente pero nunca llega a tocar, en este caso, el eje. Ahora, en la creciente vemos que es asintótica por la izquierda. Y en la decreciente es asintótica por la derecha. Entonces, otra cosa es, ¿por qué se llama creciente? Porque si yo voy de izquierda a derecha, la función va subiendo. Siempre se ve de izquierda a derecha. Porque obviamente si yo lo veo de derecha a izquierda, si lo veo así, puedo decir que va bajando. Pero no, hay que seguir el orden de izquierda a derecha. Entonces esta de izquierda a derecha va bajando. Por eso es decreciente. Entonces estas características son casi como de memoria. Ahora, en la página que sigue ya vienen unos ejemplos que están resueltos. Entonces dice, determina las características de las siguientes funciones. La primera función dice f de x es igual a 2 a la x con f de dominio en R. Entonces esa misma es la que yo tengo graficada acá. Ahora ocupo la calculadora. Ahora, ¿qué significa esta tabla que está aquí? Se llama una tabla de valores. Si ustedes no tienen o no tienen la gráfica, la función usted la puede graficar. ¿Cómo se grafica? Tomando ciertos valores del dominio. Generalmente se utilizan valores positivos, el 0 y valores negativos. Entonces, como yo sé que el dominio es R, yo puedo darme los valores que yo quiera, el número que yo quiera. En este caso tomé en cuenta desde menos 5 acá, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta 3. Puedo darme más valores si quiero, los que yo quiera. En este caso les puse nada más estos 7, 8. Ahora, ¿de dónde salió esto que está aquí? S1 sobre 32, S1 sobre 16, un octavo, un cuarto, etc. Sale del criterio de esto. Si yo tengo la función 2 a la x, entonces quiero probar a cuál número le corresponde el menos 5. Entonces lo que voy a hacer es escribir en la calculadora 2 elevado a la menos 5. Y eso da 1 sobre 32. Y de ahí sale este número que está acá. Esto en sí es un par ordenado, es un punto. Yo puedo decir entonces que menos 5, 1 sobre 32. Si yo veo acá, veo un menos 5 aquí. Vamos a ver cuánto es 1 sobre 32 en decimales. 0,03125. Entonces significa que el menos 5 le corresponde acá 0, lo que apareció en la calculadora. Por aquí abajo. Con menos 4 le va a aparecer un número más arriba, un poquito más grande.
con menos 3 acá, con menos 2 acá y con menos 1 acá. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ir completando la tabla. Poner estos números en la X y ver cuánto da. Ahora, una característica que se me pasé antes, creo. Esta. Interseca el eje Y en 0,1, los dos. Entonces la gráfica generalmente, la función exponencial, a menos de que sean ciertos ejemplos especiales, pasa por 0,1. No importa cuál le ponga. Por ejemplo, aquí tenemos 2 a la X. Yo puedo poner otra que diga 5 elevado a la X. ¿Y qué pasa? Pasa también por 0,1. El punto A, aquí ven, 0,1. Puedo ponerme otro número. Puedo poner 10 elevado a la X. Es otra función diferente, es exponencial, pero ve que pasa también por 0,1. Es una característica que cumple casi que toda función exponencial, excepto casos especiales. Lo importante acá es saber primero cómo completar la tabla. Nada más agarrando cada número de estos y ver cuánto da en la calculadora de acuerdo al criterio que nos hayan dado aquí al principio. Entonces, esos son pares ordenados, entonces quiere decir que el 2 va con el 1. Si yo hago esto más grande, perdón, el 1 va con el 2, al revés, lo dije. Entonces yo agarro aquí el 1, busco la gráfica, ven que le corresponde acá, y le corresponde el 2. Es un punto de la gráfica. El 2 va con el 4, entonces vemos que aquí está el 2. Yo subo hasta la gráfica, está aquí, y ven que le corresponde el 4. Y así el 3 con el 8, y puedo seguir ahí todo lo que yo quiera. Entonces, ¿cuáles son las características de esta función? La base es mayor que 1, por lo tanto es creciente. El dominio es R, porque aquí dice que es R. El ámbito de rango es R+, porque si esto es R, el ámbito es R+. Esto es el codominio, perdón. El codominio y el ámbito son cosas diferentes, que en ciertos casos pueden ser iguales, como este, que R+ es codominio y al mismo tiempo es ámbito, o puede que no. Es biyectiva, ya les dije que esto, veámoslo de memoria, de momento. Asintótica al eje X por la izquierda, aquí está la asíntota. Interseca el eje Y en 0,1, que aquí está. Entonces en la práctica van a tener que completar el cuadro y tal vez decir algunas características. Ahora, esta es un poco diferente. Dice f de x igual a 1 medio elevado a la x con f de dominio, ya es un intervalo, de menos 4 a más infinito. Y el codominio es R+, el codominio quedó igual. Ahora, ¿qué significa que el dominio sea de menos 4 a más infinito? Lo que significa es que si vemos aquí la gráfica, no se ve un poco distorsionado, pero para ver. A ver si logro hacerlo mejor. Significa que esta gráfica es de R en R, o sea, viene de menos infinito a más infinito. En la que acabamos de ver significaría que empieza, digamos, en este punto la gráfica. Para allá a la izquierda de menos 4 no estaría esa línea verde que está ahí, sino que la gráfica empezaría de aquí para adelante. Eso significa que el dominio sea de menos 4 a más infinito. Si la gráfica le dijera a usted el dominio es de menos 4 a menos 1, entonces iría desde este menos 4 hasta aquí, hasta el menos 1 más o menos. Entonces, eso es lo que nos dice el dominio. ¿Dónde existe la gráfica? ¿De dónde a dónde va la gráfica? Ahora, esta dice que es un medio elevado a la x. Un medio, si usted lo pone en la calculadora, pone un medio, lo pasa a decimales, da 0,5. Entonces recuerden que toda base que sea 0, algo significa que la gráfica es decreciente. Entonces vemos que esta gráfica es decreciente. Entonces ya tenemos que la base está entre 0 y 1 y es estrictamente decreciente. Esta tabla de valores igualmente
se calcula como les dije antes. Pongo el menos 3 ¿en dónde? En la x. Entonces aquí en este caso ya no es la misma función de antes. Entonces tengo que poner paréntesis, un medio y elevado a la, en este caso era menos 3. Entonces pongo menos 3, 8. Quiere decir que le corresponde el 8. Está el punto menos 3,8. Aquí más o menos se ve que este es el menos 3 y el 8 está por acá. Entonces ese sería este punto aquí. Menos 2 va con 4, entonces aquí iría este punto acá. Menos 1 va con 2, iría acá. 0 va con 1. 1 va con este punto acá, etc. Todos esos puntos son los que están acá, que se completan con la calculadora. Ahora, ¿qué otra característica? El dominio va de menos 4 más infinito. Entonces recuerden que lo que venga aquí es el dominio. Se escribe exactamente igual. El problema es el ámbito. Dice de 0 a 16. ¿Cómo saber eso? Es parecido a la tabla. Parecido a hacer esto. Como el ámbito va de menos 4 a más infinito, yo voy a agarrar este número y lo voy a poner en la x, a ver cuánto me da. Entonces, aquí sería nada más cambiar el menos 3 por menos 4. Y da 16. Entonces, yo sé que eso se escribe f de menos 4 es igual a 16. El ámbito tiene un 16. Ahí está. Ahora, la cuestión es cómo saber con este infinito que está aquí. Si hubiera otro número, digamos, de menos 4 a 2, hago lo mismo. Pongo en la calculadora 2 y ve cuánto me da. Y el ámbito sería del número que me dio antes al número que me dio ahora. Pero cuando hay infinitos es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hay que interpretar la gráfica. Ahora, yo sé que la gráfica va a empezar o va a terminar el ámbito en 16. O sea, en este caso ya nos dan que termina en 16. ¿Pero por qué? Porque recuerden que la gráfica, o el ámbito, perdón, es donde existe la gráfica en el eje Y. En este caso, sabemos que está en 16, el 16 está más arriba de la gráfica, el dibujo no me alcanzaba para ponerlo hasta el 16. Ahora, puede haber dos casos. Puede ser también de 16 a más infinito. Pueden ser estos dos casos, o de 0 a 16 o de 16 a más infinito. La cosa es saber cuál escoger o cuál de los dos es. Entonces, esto es lo que me dice cuál de los dos. La gráfica empieza aquí en menos 4 y sigue en esta dirección, hacia la derecha, ¿verdad? Y si yo veo la gráfica hacia la derecha, vemos que la gráfica está pegando en 0 casi. Recuerden que nunca va a tocar el 0. Entonces, ¿el ámbito qué es? El ámbito sería desde arriba del 0, digamos, hasta donde llegue la gráfica. Pero ¿hasta dónde llega? Llega hasta el 16, porque lo sacamos antes. Si la gráfica fuera creciente, el dibujo es diferente. Sería como desde 16 hasta más infinito, dependiendo de lo que nos den. Entonces usted, si no tiene el dibujo, como a veces pasa, usted tiene que decir, vamos a ver cómo lo pongo. Tengo esto, significa que es decreciente. Entonces tiene que hacer un dibujo más o menos rápido. Entonces sabe que la gráfica es decreciente, va a ser esto. Perdón, más bonito. No lo logro aquí. Más o menos esto. Entonces aquí estaba el menos 4. Entonces el menos 4. Sabe que le corresponde aquí el 16. Entonces, ¿dónde existe la gráfica? En el eje Y. Recuerden que el ámbito es del eje Y. Existe en esta parte. ¿Y esa parte qué es? De 0 hasta el 16. Espero que se entienda la idea de lo que quiero decir. Ahora, biyectivas de memoria, asintótica al eje X por la derecha, vemos que está acá.
e interseca el eje Y en 0,1. Vamos a ver más ejemplos de cómo calcular el ámbito cuando son intervalos. Vamos a ver acá. Aquí vienen más ejemplos. Estas dos partes son un poco sencillas, porque dice determine si los siguientes criterios corresponden a una función exponencial. O sea, si es o no es función exponencial. Entonces vienen 12 ejemplos. Y hay que decir si sí o si no. O ahí dice más bien ya, pero vamos a ver por qué. Entonces tenemos que recordar que para que sea función exponencial tiene que seguir ciertas reglas que vimos en la primera página. ¿Qué era? Que la A no puede ser 0 ni negativa, o sea, tiene que ser positiva y no puede ser 1. Y que la X está en el exponente. Esas son las 3 reglas nada más. Si cumple eso, significa que es exponencial. Entonces vemos la primera. 10 elevado a la X, 10 es mayor que 1, la X está en el exponente, sí. La segunda, E elevado a la X. Vemos que es una letra, pero recuerden que E es como pi, tiene un valor especial. Entonces usted en la calculadora puede poner la E, que está aquí con la pi, y 2,71. 2,71 es mayor que 1, y la X está en el exponente, por eso, sí. 6 elevado a la menos X. Entonces 6 es mayor que 1, ¿sí? La X está negativa. Eso no importa. La X puede ser positiva, puede ser negativa. Lo que no puede ser negativo es la base. Entonces, esta sí. 2 tercios elevado a la X. Si usted pone 2 tercios en la calculadora, le da 0,6. 6, 6, 6, 6, 6, etc. La X está en el exponente, entonces sí. Función. Ahora, ¿qué pasa con esta? X elevado a la 3, ¿por qué no? Es simplemente porque la X está en la base. Entonces ya no sería exponencial, eso se llama una función cúbica. La que sigue, ¿por qué no? 1 elevado a la X, porque una de las características era que no podía ser 1, tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué tiene que ser diferente de 1? Si ustedes ponen 1 elevado a la 3, da 1. 1 elevado a la 6, da 1. 1 elevado a la 60, da 1. Cualquier número o 1 elevado a cualquier número, da 1. Entonces, ya aquí la gráfica sería una línea, no sería la curva de la exponencial. Entonces, por eso no. Menos 0,8 elevado a la X. No, porque es negativa. La base. Pero veamos que la de abajo, porque sí, de una vez. La diferencia está en el paréntesis. Cuando tiene paréntesis y el negativo está dentro, significa que el negativo es de la base. Pero si no tiene paréntesis, el negativo es aparte de la base. Entonces por eso la primera no, porque está entre paréntesis, y la segunda sí, porque está afuera, está aparte de la base. La que sigue, 4 elevado a la menos 3x, 4 es mayor que 1. En el exponente puede haber cualquier cosa, pueden haber sumas incluso. Entonces, aquí no hay problema. 7 medios es 3,5 elevado a la 2x, no hay problema. Menos 20 elevado a la x, no porque tiene paréntesis, entonces la base es negativa. Y raíz de 10 elevado a la x, raíz de 10 es 3, algo. Entonces, mayor que 1. Sí es función. Entonces, en una parte de la práctica tienen que hacer eso, ver todas esas características y decir nada más si es función o no es función. La parte que sigue es clasificar las funciones en crecientes o decrecientes. Entonces, ¿de qué dependía si era creciente o decreciente? Del valor de la A. Entonces, nada más saber que si la A es mayor que 1, entonces la gráfica es creciente. Si la A está entre 0 y 1, la gráfica es decreciente. Pero hay que tener cuidado con un par de ejemplos ahí. Entonces vemos base 10, mayor que 1, creciente. Listo. La número 2. Base 8, mayor que 1, dice decreciente. ¿Qué pasó ahí? Entonces, lo que hay que ver es el negativo de la X. Eso lo cambia todo. Cuando la X está negativa, le cambia la concavidad.
concavidad es eso, saber si es creciente o decreciente. Entonces, generalmente si hubiera sido 8 a la x es creciente. Pero como tiene un negativo en el exponente, lo pasa a decreciente. Eso es porque si usted tiene 8 a la menos 1, según leyes de potencias, el 8 tiene un 1 imaginario abajo, entonces ese negativo lo que hace es una propiedad que cambia de lugar la fracción. Me quedaría 1 sobre 8 elevado a la 1, o al número que venga aquí, nada más que se le quita el menos. Puede ser a la 2, a menos 2, y aquí queda 2 o así. La propiedad lo que hace es cambiar la fracción. Entonces ya no sería 8, sino sería un octavo. Un octavo de 0, algo. Entonces, esta, aunque parezca creciente, el negativo de la x lo pasa a decreciente. El martes les decía una forma de ver cuando una fracción es menor que 1 o mayor que 1, con solo ver los números. Digamos, si yo tengo 8 quintos, si el numerador, el número de arriba, es más grande que el de abajo, el denominador, esta fracción inmediatamente es mayor que 1. No sé cuánto exactamente, pero es mayor que 1. Si yo lo paso a decimales, 1,6. Pero si es al revés, digamos pongo 9 y abajo pongo 12, donde el numerador es más pequeño que el denominador, inmediatamente yo sé que esta función es menor que 1. Es 0, algo. 0,75 en este caso. Entonces ustedes pueden ver inmediatamente si aparece una fracción, saber si es creciente o decreciente. Y poner atención en el signo de la x. Y no tienen que calcularlo siquiera. Cualquier número. Yo puedo poner aquí 1000 entre... Escribo con cualquiera, pero vamos a hacer un número así, pequeñito. 1000 entre 99. Entonces yo sé que el de arriba es más grande que el de abajo. Es 1, algo. O mayor que 1, perdón. Ahí está. Pero si lo pongo al revés, 99 entre 100. Entonces el numerador más pequeño que el denominador inmediatamente es 0, algo. 0,99. Entonces esa es una forma de ver cuando nos aparece en fracción. La que sigue, 0,7. 0,7 sería decreciente, pero con el menos de la x lo pasa a creciente. Tener cuidado entonces con el menos de la x. Un quinto, como les acabo de decir, numerador más pequeño que el denominador, 0, algo. Elevado a la x, decreciente. Raíz de 5 lo pasan a decimales y eso da 2, algo. Sería creciente, pero con el menos de la x pasa a decreciente. 2 elevado a la x, el 2 es mayor que 1, es creciente. 0,7, 0, algo significa entonces decreciente. Esta la puse repetida, no me fijé. 7 medios, numerador más grande que el denominador, mayor que 1, o sea creciente, pero con el menos de la x es decreciente. Este número phi, el número phi es el número dorado, es 1,6 y resto, es un número irracional, pero es mayor que 1, entonces es creciente. 5,6 mayor que 1, creciente. Raíz de 7 es 2, algo, mayor que 1, creciente. Entonces vean que es muy sencillo saber si es creciente o decreciente teniendo cuidado con el signo de la x. Y en clase no me dio chance de explicar esto, pero ahora sí. Simplemente es completar la tabla. Entonces el mayor problema va a ser con el ámbito. Ahora voy a enseñarles gráficamente qué pasa con ese negativo a la x, para que lo vean, que no es mentira lo que yo les digo. Si yo tengo aquí, borremos todo esto. Tengo esta función que es 2 a la x. Pero lo elevo a la menos 1, perdón, a la menos x. Ven que lo cambia. Entonces 2 a la x, creciente. 2 a la menos x, decreciente. El signo de la x cambia la concavidad. Para que no digo mentiras. Ahora,
Vamos a ver esto. Criterio de la función, aquí se lo dan, f de x es igual a 5 elevado a la x. La función va de r en r más. Entonces, si yo veo 5 elevado a la x, ¿qué significa? Inmediatamente 5 es mayor que 1, la función es creciente. Entonces la gráfica, aquí nada más tengo que hacer nada más esto, que es creciente. Monotonía significa eso, estrictamente creciente. Dominio R, ¿por qué? Porque era lo mismo que venía acá. Y cuando venía de R en R más, el ámbito inmediatamente es R. Sencillo. Ahora, ¿cuánto es f de menos 3? O le preguntan f de algo, de algún número. Lo que había que hacer antes, con la tabla. Sería 5 elevado a la x, entonces sería 5 elevado a la ¿qué? Como aquí nos dice menos 3, ponemos 5 elevado a la menos 3. 1 sobre 125. Y listo. Simplemente poner este número en la x. Entonces el primer ejemplo es sencillo. Porque nos definían esto. Eso lo simplifica mucho. Pero vamos a ver el segundo. Dice f de x igual a un tercio elevado a la x, donde f va de dominio de 6 a más infinito en r más. Entonces ya restringe el dominio. Entonces el ámbito ya no va a ser este. Un tercio. El 1 es más pequeño que el 3. Significa que es 0, algo. Por lo tanto la función es decreciente. Estrictamente decreciente. Ahora, ¿qué pasa con el ámbito? El ámbito, igual que antes, va de 6 a más infinito. Entonces yo tengo que calcular el 6. O sea, tengo que poner el 6 en la x y eso me da 1 sobre 729. El ámbito tiene 729. 1 sobre 729. La cosa es saber si era de 0 a 1 sobre 729 o desde ahí a más infinito. Entonces para eso había que hacer el dibujo. Entonces la función dice que va de 6 a más infinito. Vamos por acá. Entonces digamos que aquí está el 6. Entonces es del 6 para la derecha porque es más infinito. Puede haber sido también hacia la izquierda si hubiera venido menos infinito. Entonces por aquí está el 1 sobre 729. Ahora, ¿qué sería el ámbito? El ámbito es donde existe la función. Recuerden que, no sé si logro hacer esto. Lo que significa es que antes del 6 no existe la función, ¿ve? Porque va de 6 a más infinito. Entonces no hay función del 6 para atrás. Por lo tanto, el ámbito, ¿qué sería? El ámbito sería esto. Entonces, como yo sé que aquí va a tocar el 0, o se va a acercar infinitamente al 0, más bien, pero nunca lo toca, el ámbito sería desde el 0, abierto, el corchete abierto lo que significa es eso, que no toma en cuenta el 0, toma en cuenta un número después del 0, un puntito después del 0. ¿Hasta dónde? Hasta lo que nos dio con el 6. Y listo, ahí está el ámbito. Si hubiera sido menos infinito sería diferente. Ahora, f de x es igual a 5 cuartos elevado a la menos x. Entonces usted ve, de una vez, 5 es mayor que 4, por lo tanto la función es creciente, pero con el menos de la x significa que es decreciente. Entonces la función es decreciente. Estrictamente decreciente. Ah, bueno, aquí me faltó esta parte, ¿sí es cierto? Ponían el menos 1 en la x acá y ver cuánto da, daba 3. Entonces, el dominio de esta función es de menos 2 a 3. Y va en R+. Entonces otra vez nos dan el dominio restringido. Pero ahora nos dan dos números, no nos dan infinito. Entonces es un poquito más sencillo. El dominio, recuerden que se copia lo mismo que ven acá. Eso no cambia. El problema es con el ámbito. Ahora el ámbito, como es un dominio, perdón, sí, es un intervalo de dos números, de un número a otro, entonces tengo que calcular cuánto da f menos 2. ¿Y cómo se hacía eso? Poniéndolo en la calculadora. La función es 5 cuartos elevado a la
menos x. Entonces, vean, tengan cuidado con esto. La x tiene un menos. Y el 2 tiene otro menos. Entonces hay que poner los dos. 25 sobre 16. Ahí está. Pero tengo que calcular también el otro número, que sería con 3. Entonces sería el menos de la x y el 3. 64 sobre 125. Entonces siempre se escribe, el ámbito va a tener esos dos números, de un número al otro. Pero por lo general se escribe el número más pequeñito primero. Entonces lo pasan a decimales, 0,512. Y este otro era 1,5625. Entonces, ¿cuál es más pequeñito? Este es más pequeñito. Más bien, este es más pequeñito que este. Entonces, iría primero 64 sobre 125, de último 25 sobre 16. Ahora, ¿cómo sé cómo poner los corchetes? El 3, vemos aquí que está cerrado. Entonces, lo que me dio con el 3 tiene que ir cerrado. El menos 2 está abierto. Entonces, lo que me dio con menos 2 tiene que estar abierto. Seguir ese orden nada más. Entonces, puede que los corchetes queden igual, en el mismo orden que el principio, o puede que queden diferente como este. Ahora, f de 4, simplemente es poner en la x el 4. 5 cuartos se le daba la menos 4 porque era menos x. Y da 256 sobre 125. Entonces, hasta ahí es la materia de esta guía. Entonces, aquí está la ficha. Decir si es creciente o decreciente, perdón, si es función o no es función primero. La segunda parte si es creciente o decreciente. La tercera parte es completar acá el cuadro de valores. Y decir el ámbito, la monotonía es decir si es creciente o es decreciente. Entonces vienen varias de esas. No les puse ninguna con infinito, pero bueno. Con intervalos es más sencillo. Y por último completar este cuadro, que es decir el dominio, decir el ámbito, es decir el f de tal número, monotonía y gráfica. Entonces vamos a ver algún f más infinito. Vamos a ver esta. Hagamos esta para que tiene un menos infinito. Entonces nos dice que f es 8 quintos elevado a la x. 8 quintos. El 8 más grande que el 5 significa que es creciente. La x no tiene negativo, no afecta nada, entonces es creciente. Monotonía, estrictamente creciente. La función hace esto. Dominio de menos infinito hasta 0. Igual que aquí, o sea, se pone lo mismo. f de menos 1, dejemos el ámbito de último. f de menos 1 sería entonces poner paréntesis 8 quintos, paréntesis elevado a la menos 1, 5 octavos. Entonces f de menos 1 sería nada más 5 octavos. Ahora el ámbito. Tengo un número y tengo un infinito. Tengo el 0. Por lo tanto tengo que poner f de 0. Sería 8 quintos elevado a 0. Todo número elevado a 0 da 1. Entonces yo sé que el ámbito va a tener un 1. Pero la otra parte, ¿cómo lo saco? Entonces, no tengo más campo. Bueno, aquí no importa. Digamos que aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Entonces yo sé que la función hace esto porque es creciente. Ahora, el dominio dice que menos infinito a 0. Quiere decir que la función no existe para allá. ¿Por qué? Porque el dominio va a ser solamente de menos infinito hasta aquí, hasta el 0.
Ahora sí, ¿cuál es el ámbito de esa función? O sea, ¿qué parte de la gráfica existe ahí? Existe esta parte, en el eje Y. ¿Qué número está aquí? El que saqué antes, el 1. Quiere decir que el ámbito va no de menos infinito, sino que vean que empieza desde aquí hasta el 1. Este sería el ámbito. Que recuerden que nunca toca el 0, entonces se pone abierto de 0 a 1. Y se pone el 1 abierto, ¿por qué? Porque el 0 está abierto. Entonces ya está hecha esa, que es la... Tal vez haya un poco complicado. Aquí hay otra con infinito, pero les toca a ustedes. Entonces recuerden que los que van presencial la otra semana, entonces ahí la reviso presencial, y los que no, me lo mandan por medio de fotos en Teams o fotos en WhatsApp. Ahí está el número en la primera página de la ficha. Entonces el video lo voy a dejar hasta acá y ya vamos a seguir la clase ahí en Teams un ratico nada más, por si acaso tienen algunas otras dudas.